Bueno, buenas noches, por favor abran su Biblia. En Mateo capítulo 16 vamos a leer versículo 1 hasta el versículo 12. Mateo 16 del 1 al 12. Y dice así la palabra del Señor. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos se fue. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas cestas recogisteis? ¿Ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Bueno, hasta ahora el Señor Jesús ha estado hablando de asuntos relacionados con el reino de los cielos. En este capítulo, por primera vez, Jesús va a hablar de la iglesia, no en separación del reino, sino en conexión con el reino. Jesús y sus discípulos han llegado a la región de Magdala, que se encuentra al lado occidental del mar de Galilea. Allí se encuentra de nuevo con sus antiguos adversarios, porque se halla en territorio dominado por judíos, que usando sus viejos métodos, demandan a Jesús una señal del cielo. Como hemos visto en otras muchas ocasiones, estos líderes de religiosos han cerrado su corazón neciamente para no creer en Jesús. Ahora también son acusados por Jesús de enseñar falsa doctrina. Así que vamos a ver 2 advertencias de Jesús que nos motivan a rechazar la necedad y estar alertas contra la falsa doctrina. 2 advertencias de Jesús que nos motivan a rechazar la necedad y estar alertas contra la falsa doctrina. Primera advertencia es de condenación para los necios que rechazan a Jesús. Una advertencia de condenación para los necios que rechazan a Jesús, y esto lo vemos versículos 1 al 4. Mateo inicia este pasaje diciendo: vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Los escribas y fariseos habían demandado una señal a Jesús anteriormente, pero ahora son estos fariseos que se unen a los saduceos y la intención es la misma: tentarle, como dice la Escritura. Los fariseos y saduceos eran líderes religiosos judíos de diferentes partidos y sus puntos de vista eran totalmente opuestos en muchos aspectos. Los fariseos, por ejemplo, seguían con cuidado sus normas y tradiciones religiosas creyendo que ese era el camino a Dios. Ellos creían en la autoridad de todas las Escrituras y en la resurrección. Por otro lado, los saduceos solo aceptaban los libros de Moisés como las Escrituras y no creían en la resurrección. Estos 2 grupos tenían importantes diferencias teológicas. Sin embargo, los 2 grupos tenían en Jesús un enemigo común y unieron fuerzas para darle muerte. La frase señal del cielo que se utiliza aquí puede sugerir que estaban diciendo que sin duda sus obras eran extraordinarias, pero eran simplemente obras terrenales y quizá obras hechas por Beelzebú. Danos una señal del cielo, o una señal claramente obrada desde el cielo, se pudiera traducir esta frase. Ya en el Antiguo Testamento Dios había obrado muchos milagros del cielo. Por ejemplo, encontramos ahí cómo Dios había dado pan del cielo a los israelitas en el desierto, ya con el maná. Josué hizo parar el sol en su órbita mientras luchaban. Elías llamó fuego del cielo para consumir el altar de Baal.
Isaías hizo volver la sombra 10 grados atrás. Es posible que estos líderes religiosos hubieran dicho a Jesús: si ellos eran profetas e hicieron estas señales, ¿tú que dices ser el Mesías? Debes hacer algo más extraordinario que ellos para que lo compruebes. Las exigencias de los fariseos y saduceos de pedir una señal del cielo nos deja ver su ceguera espiritual, su corazón duro y su necedad de negar la autenticidad mesiánica de Jesús. Como hemos visto, pedían señal esperando que fuera incapaz de proporcionarla y de ese modo dejaron en ridículo ante el pueblo que le seguía. La dureza y la necedad ciega sus mentes y les impide ver que delante de ellos tenían a quien era la mayor de las señales, a Dios encarnado. Allí estaba delante de ellos. En cierta ocasión Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Juan 6, 32, 33 dice esto. Jesús mostrando que Él era el verdadero pan del cielo. Lo que ellos querían ver era una señal que indicara que la época mesiánica estaba cerca. La respuesta de Jesús es una advertencia no solo para estos necios líderes religiosos, sino para todos los que neciamente endurecen su corazón contra Él. El Señor Jesús los reprende severamente por su incredulidad, acusándolos por un lado de que ellos eran capaces de distinguir las señales del cielo en cuanto a las condiciones climáticas, pero no podían discernir las señales de los tiempos. Por otro lado, los acusa de que sus formas de entender lo espiritual son igual de obsoleto que su método de predecir los cambios climáticos. Los judíos creían que eran expertos en el pronóstico del tiempo. Jesús los reprende y les dice: cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Esta frase, arreboles, significa rojo o rojizo. Así que estos líderes religiosos veían los cielos y decían: bueno, el cielo está rojo por la tarde, esto es señal de buen tiempo. Pero si veían que el cielo estaba rojo por la mañana, decían: esto presagia tormenta. Estos líderes estaban ciegos a las señales de los tiempos que estaban ocurriendo en ese momento. Jesús los acusa de hipócritas porque dice Jesús: ustedes dicen saber distinguir el aspecto del tiempo del cielo, pero las señales de los tiempos realmente no pueden. Esta palabra tiempos del versículo 3 es la traducción del término griego kairos. En el griego tenemos dos términos para tiempo. Por ejemplo, tenemos aquí la palabra cronos, del cual proviene cronología, nuestra palabra cronología, y se refiere al correr del tiempo, los segundos, los minutos, las horas, los días, los años. En cambio, kairos se refiere a momentos muy especiales, momentos decisivos, momentos estratégicos, apropiados y oportunos. El ministerio de Jesús, sus milagros y especialmente su cruz y resurrección constituyen los kairos, los tiempos de Dios. Son precisamente estos tiempos que los fariseos y saduceos no sabían interpretar. Si sus ojos hubieran estado abiertos, se habrían dado cuenta de que todas estas obras milagrosas de Jesús eran en sí mismas señales de época mesiánica que daban muestra de que los fariseos, que daban muestra de la presencia del rey en medio de ellos. El rey estaba en medio de ellos y por su ceguera espiritual no lo reconocieron. En el versículo 4, Jesús los pone en evidencia. Dice: la generación mala y adúltera demanda señal. Jesús los llama generación mala y adúltera. Como hemos visto, la frase mala viene del griego poneros, que describe a una persona mala, a una persona perversa. La maldad de esta generación se pone en evidencia en el sentido ético y moral, precisamente en su necio endurecimiento hacia Jesús. La palabra adúltera hace referencia a la idolatría de Israel, descrita como adulterio y fornicación allá en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, leemos en Oseas 4:12: mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y el leño le responde:
porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar y dejaron a su Dios para fornicar. Este pueblo de Israel se fue sobre dioses de madera. Jesús dice que esta generación mala y adúltera demanda señal. Esta frase demanda es un presente indicativo y quiere decir que era un hábito de los dirigentes judíos buscar con afán una señal. La respuesta de Jesús es: pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. En este pasaje Jesús no nos explica qué quiere decir con esta señal, pero en Mateo 12:40 encontramos que el Señor dice: como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. De manera que la señal del profeta Jonás será la resurrección del Señor Jesús. La señal de Jonás anticipa el regreso triunfante en la gloria sobre las nubes, en gloria sobre las nubes del cielo. Más adelante, cuando Jesús es arrestado, él es llevado ante el Sanedrín y el sumo sacerdote está delante de él y le confronta a que diga si es realmente el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Mateo 26:64. Jesús vendrá otra vez. Su resurrección está confirmada. Las últimas palabras del versículo 4 son sumamente duras para estos fariseos y saduceos. Dice la Escritura: y dejándolos se fue. Y dejándolos se fue. Ellos han rechazado una y otra vez al Señor, han rechazado su mensaje, han decidido neciamente no creer en Él. Ahora el Señor los deja, los abandona a su corazón necio y endurecido al juicio inevitable que ha de venir. Lo mismo pasará con todos aquellos que lo rechazan. Lo mismo pasará con todos aquellos que neciamente rechazan al Señor. Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Por qué leemos esto? Porque el Señor dice que antiguamente habló por los profetas, pero en el tiempo en que le estaban preguntando a Jesús que dé una señal, el Señor está hablando a través de Jesús. Las palabras de Jesús no dijeron nada al corazón de estos necios líderes religiosos. Aquí está el mensaje de Dios para todos los que quieren oír. Aquí está la señal que Dios da a la humanidad. Aquí tenemos la advertencia de que si las palabras de Cristo no llegan a tu corazón, entonces nada te va a cambiar. Si Jesús no te convence, entonces nada te va a convencer. Cuando tenemos un encuentro con Jesús, nos encontramos cara a cara con la última palabra de Dios y con su invitación final. ¿Qué esperanza le quedará a aquel que rechace esta última oportunidad? ¿Qué esperanza le va a quedar a aquel que se niegue a prestar atención a este último mensaje? ¿Qué esperanza te queda si rechazas esta última invitación? Juan 3:18 dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esto era lo que está pasando con estos líderes religiosos. No han creído en el nombre unigénito del Hijo de Dios. Cuídate de rechazar al Hijo de Dios. Segunda advertencia. Esta es una advertencia para los discípulos, para que estén alertas contra la falsa doctrina. Y esto lo vemos en versículos 5 al 12. Habiendo dejado a los líderes religiosos, Jesús inicia el cuarto y último retiro con los discípulos. Este retiro tendría una duración de varias semanas o quizá meses, y se nos relata en capítulo 16, versículo 5, hasta capítulo 17, versículo 20.
cuando dejaron las regiones de Magdala, se fueron en una barca a la otra orilla, hacia el noreste. Marcos identifica el lugar como Betsaida, o conocida también como Julias. Este lugar fue el lugar de nacimiento de Andrés, de Pedro y de Felipe. Mateo nos dice que los discípulos olvidaron llevar pan. Quizás por la apuración de irse de ese lugar, olvidaron la comida. Lo que Jesús aprovecha para darles dos enseñanzas. La primera es: estén alertas y cuídense de la falsa doctrina. Jesús amonesta a sus discípulos no por haber olvidado el pan, sino para advertirles sobre los fariseos y los saduceos. Jesús les exhortó a guardarse de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Dice en el versículo 6, Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Jesús habla de la levadura como una metáfora para referirse a la mala influencia de los fariseos y saduceos. Jesús quería dar una explicación figurada, pero sus discípulos lo entendieron en un sentido literal. Jesús les dijo: mirad, guardaos. Dos imperativos de tiempo presente que significan acción continua. Son mandatos de alerta: mirad, y de acción: guardaos, que también se pueden traducir poner atención, andar con cuidado o preocuparse por. Jesús les está diciendo que deben estar alertas y cuidarse en todo tiempo respecto a la actitud sutil y engañosa de los fariseos y saduceos, a quienes Jesús ve como un solo grupo de oposición, porque a pesar de que eran grupos opuestos, se han unido contra él. En Lucas 12:1 nos dice que la levadura de los fariseos representa la hipocresía. Dice ahí: en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. La enseñanza de los fariseos era la hipocresía, es decir, ellos aparentaban bondad cuando sus corazones se hallaban lejos de Dios. Su egoísmo crecería como levadura y contaminaría a todos. Pero Jesús los expone a lo que en verdad eran: impostores hambrientos de poder, líderes religiosos sin devoción. Los saduceos enseñaban una religión racionalista adornada de un materialismo filosófico junto con el oportunismo político. Todas estas enseñanzas pervertidas obraban como levadura expandiéndose en medio de la gente, contaminando sus corazones. La levadura era una expresión de los judíos para referirse a una mala influencia. Para los judíos la levadura era el símbolo de lo malo. La levadura era masa fermentada. Los judíos identificaban la fermentación con la putrefacción, por lo que la levadura representaba todo lo malo y corrompido. La levadura tiene la propiedad de extenderse, por lo que representa cualquier mala influencia capaz de invadir la vida y corromperla. Por ejemplo, leemos en Éxodo 12:15, el Señor manda allá y dice: 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. Había serias consecuencias para aquellos que comían pan con levadura. Había que ser erradicada la levadura, porque esto representaba el pecado, la corrupción. Por eso el mandato de Jesús a sus discípulos a estar alertas y cuidarse de la falsa enseñanza de los fariseos y saduceos. Asimismo, el creyente debemos estar alertas en todo momento para entender las influencias malas en nuestro alrededor y guardarnos para evitar la intromisión de ellas en nuestra vida. En 1 Corintios, Pablo nos dice lo siguiente: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de la malicia y de matar, sino con panes sin levadura de sinceridad
y de verdad, dice Pablo, 1 Corintios 5, versículos 7 y 8. El versículo 7 de Mateo nos muestra que los discípulos no habían entendido lo que Jesús estaba enseñando. Dice así: ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Bueno, ellos creían que se refería a su negligencia de traer comida. Quizás estaban pensando que ese día se quedarían sin comer. Bueno, aquí vemos la segunda enseñanza que Jesús les da. La vida espiritual es más importante que la vida física. Así que notemos cómo Jesús podía no solo ver la mente de ellos, Él conocía lo que había en lo profundo de sus corazones, de tal manera que Jesús los confronta y los lleva a reflexionar sobre su ansiedad por la falta de pan. Dice en el versículo 8, y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Esta expresión que Jesús usa para decirles hombres de poca fe refleja el hecho de que preocuparse por las cosas materiales de la vida diaria es falta de fe. En Mateo capítulo 6, versículos 31 y 32, el Señor les dice, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. No había el por qué preocuparse, el por qué afanarse, porque Dios estaba dispuesto a suplir cada necesidad. Días antes, en el capítulo 13, Jesús enseñó sobre el valor del reino en sus parábolas y les pregunta a sus discípulos, ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron, sí, Señor. Pero pasaron los días y al parecer habían olvidado las implicaciones del reino. Así que vemos en versículos 9 y 10, ¿no entendéis aún ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas canastas recogisteis. Jesús les recuerda su provisión para las necesidades físicas de sus seguidores, al mencionarles cuando multiplicó los panes y los peces en 2 ocasiones. La primera la vemos en Mateo 14, 17 al 21, donde alimentó a más de 5,000 personas, y la segunda la vimos en Mateo 15, 32 a 38, donde alimentó a más de 4,000 personas. Los discípulos habían visto en muchas ocasiones cómo Jesús había hecho lo que para los hombres era imposible realizar. Solo unos días antes habían visto la multiplicación de los panes y los peces para saciar a 2 grandes multitudes. Con esta pregunta que Jesús hace en el versículo 11, ¿cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije los guardases de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Al parecer el Señor esperaba que los discípulos a esas alturas hubieran entendido sus enseñanzas, pero al parecer aún no habían madurado lo suficiente para confiar plenamente en Él. El pasaje termina mostrándonos la respuesta de los discípulos ante la exhortación de Jesús. Finalmente entendieron. Dice ahí, entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan. Podemos decir que después de que Jesús les enseñó con palitos y bolitas lo que es tener cuidado con la falsa enseñanza de los fariseos y saduceos y lo que es confiar en Él para la provisión diaria, pudieron entender, comprendieron el significado de las palabras del Señor. Por fin penetró en sus corazones que Jesús se refería a la doctrina corrupta de los fariseos y saduceos y que Él podía suplir las necesidades de sus seguidores, como lo puede hacer en cada uno de nosotros. Hemos visto 2 advertencias que Jesús ha hecho. Una para aquellos necios que deliberadamente han rechazado su persona y su mensaje. Si no creen en su muerte, sepultura y resurrección, no hay salvación. Si lo que ha hecho Jesús no habla a tu corazón, estás perdido. ¿Me explico? Si lo que ha hecho Jesús no habla a tu corazón, estás perdido. La otra advertencia es para todos los cristianos. No debemos preocuparnos por el alimento diario, porque el Señor es capaz de suplir nuestras necesidades, pero sí debemos estar alertas y protegernos de las falsas doctrinas. Así que, por favor,
No te preocupes de qué comerás o qué beberás mañana. Preocúpate de que lo que aprendes y lo que enseñas es una correcta doctrina.